Bienvenidos a la presentación de estos casos clínicos. Soy el doctor Horacio Centíllez Madrid, médico internista, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo y con curso de especialidad tanto en epilepsia como en cefaleas. Vamos a presentar dos casos clínicos de alternativas terapéuticas para el manejo del dolor. El primer caso se trata de una mujer de 49 años de edad, cuando la primera cita. Actualmente tiene 65 años de edad. No tiene antecedentes familiares de importancia para el padecimiento actual, tampoco antecedentes personales no patológicos. Sus antecedentes ginecostétricos son irrelevantes para el padecimiento actual. Lo mismo sus antecedentes personales patológicos. La única cosa que hay que destacar es obesidad y un síndrome de túnel del carpo bilateral de predominio derecho. Entonces, en resumen, una mujer de 49 años de edad con obesidad y síndrome de túnel del carpo bilateral, que actualmente tiene 65 años de edad. Su padecimiento actual inició hace 6 años, previas a la consulta, en que la paciente tenía hipoestesia de los miembros torácicos de forma distal, con debilidad y dolor de tipo mialgias en antebrazos y brazos. Desde noviembre del 2005, disestesias y dolor neuropático en las plantas, que la paciente refería como piquete, quemadura y toque eléctrico, y que era más por las tardes, noches. Además de artralgias de los codos, de las articulaciones metacarpofalángicas y gerostomía ocasional. Había recibido previamente para el tratamiento del dolor pregabalina a dosis infraterapéuticas, antiinflamatorios sin respuesta, tramadol sin respuesta, gabapentina cada 8 horas en dosis de 300 miligramos y el uso de betametasona, una ampolleta que le ayudó para la sintomatología por 2 semanas. A la exploración física tenía arreflexia, la sensibilidad tenía una hiperpatía distal en los miembros torácicos y los miembros pélvicos, maniobra de Fallen positiva, bilateral, y puntos dolorosos positivos, 14 puntos en 5 regiones para fibromialgia. La glucemia postprandial era de 142 en una determinación y en otra de 107. Le habían realizado múltiples estudios inmunológicos como anticuerpos anti-DNA, antinucleares, ANCAS, anti-RO, anti-LA, electroforesis de proteínas, perfil tiroideo, factor reumatoide, complemento, todos normales, y virus de hepatitis B y C negativos. Una velocidad de conducción nerviosa en el 2006 mostraba una polineuropatía sensitiva motora del nervio mediano, sural y axonal, que era axonal y desmilizante de predominio axonal. De acuerdo a la sintomatología previa, ¿qué posibilidades diagnósticas considera usted que podría tener la paciente? Las opciones son neuropatía diabética, fibromialgia reumática, neuropatía de fibras delgadas o todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. Vamos a desglosar un poco. El diagnóstico es una neuropatía de fibras delgadas, que son las que llevan el dolor, y específicamente fibromialgia reumática, tomando en cuenta las disestesias y las mialgias generalizadas, además del género y la edad de la paciente. Tenía una neuropatía axonal, que esa no corresponde a una neuropatía de fibras delgadas, sino algo adicional que se debía a un problema metabólico de intolerancia a carbohidratos. Si bien la intolerancia a los carbohidratos no es frecuente que produzca neuropatía, sino ya en fase de diabetes, ocasionalmente en el 17% de los casos puede ocurrir. Hay que recordar que las fibras nerviosas se dividen en gruesas y delgadas. Las fibras gruesas, que son las mielinizadas, son las que llevan la parte motora y la sensibilidad para la vibración, la propiocepción, el tacto y la aprehensión. En cambio, las fibras delgadas amielínicas, llamadas tipo C, llevan el dolor, la temperatura y el sistema nervioso autónomo. La paciente no respondió a dosis ya adecuadas de pregabalina, hasta 450 miligramos al día, tampoco a amitriptilina, gabapentina en dosis útil. Para las atraxias había recibido un medicamento modificador, ciclobenzaprina para el dolor, venlafaxina y milnacipram. Para el insomnio había requerido zolpidem, puesto que no dormía a pesar de pregabalina. Para depresión, trastorno generalizado de ansiedad, ha usado fluoxetina, amitriptilina, venlafaxina, sertralina, desvenlafaxina y milnacipram.
y para prevención de migraña, nadolol, propranolol y la misma amitriptilina y topiramato. Para intolerancia al carbohidrato recibe metformina en dosis de 500 miligramos al día. A la pregabalina que se mantuvo se agregó duloxetina 60 miligramos al día, 30 miligramos la primera semana, seguido de 60 miligramos por la noche. Tenía una buena respuesta. La paciente no está libre de dolor, sin embargo, su dolor en la actualidad es 2 de 10 y se dieron las parestesias y el dolor neuropático. La fibromialgia reumática es un padecimiento que se presenta 9 veces más en la mujer después de los 50 años de edad. Se caracteriza por un dolor crónico difuso musculoesquelético, cutáneo y visceral, que corresponde a un dolor generalizado en el 97% y que tiene 3 síntomas cardinales: fatiga, insomnio y dolor muscular. A esto se puede asociar alteraciones cognitivas, rigidez, intolerancia a carbohidratos, osteoartrosis, ansiedad y depresión. De hecho, estas últimas ocurren hasta en el 60% de los casos. Además, es común que los pacientes tengan otros trastornos psiquiátricos como trastornos de la alimentación, TDA, TOC, etcétera, además de migraña, cataplejía y trastorno funcional digestivo. La etiología de la fibromialgia reumática, ¿a qué se debe? Las opciones son un trastorno que produce dolor psicógeno, un trastorno de plasticidad neuronal anormal, una manifestación de depresión, trastorno generalizado de ansiedad o un trastorno conversivo. La respuesta correcta es un trastorno de plasticidad neuronal anormal. Si bien tradicionalmente se ha pensado que la fibromialgia reumática no existe o que el dolor es de origen psicógeno, en la actualidad se sabe que se debe a un efecto orgánico de plasticidad neuronal anormal, en donde hay una presión genética. Las personas tienen 8 veces más riesgo de tener fibromialgia si algún familiar lo tiene. Tiene alteraciones en los polimorfismos de serotonina, norepinefrina, y hay detonadores como infecciones como virus de hepatitis C y enfermedad de Lyme. También sabemos que hay elevación de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, modificaciones en aminoácidos y monamida, alteraciones del sistema nervioso autónomo, con disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca e hiperactividad simpatoadrenal, que pueden ser valoradas a través de estudios autonómicos. También puede haber alteraciones hormonales y cambios locales en el metabolismo y circulación muscular. Corresponde a un trastorno de sensibilización central, que son trastornos donde anatómicamente el órgano está bien, pero la función es inadecuada, como puede ser la misma fibromialgia reumática, la fatiga crónica, el intestino irritable, la cefalea tensional, etc. Sabemos que hay en el asta posterior de la raíz dorsal una liberación excesiva de calcio y glutamato que transmiten el dolor. Y en estudios de resonancia funcional, cuando a una persona sin fibromialgia se le pone un peso de 4 kilogramos, se empiezan a encender áreas que transmiten el dolor como el tálamo. En cambio, los pacientes con fibromialgia reumática, esta activación de áreas del dolor ocurre desde 2 kilogramos, es decir, hay un umbral disminuido para el dolor. De tal manera que hay una presión genética, cambios enzimáticos como la COMT, un detonador como estrés exógeno y disparadores como infecciones y traumatismos. Todo esto antecedido por este trastorno autonómico genera cambios de plasticidad con gemación de las fibras simpáticas en la médula espinal, una neuroplasticidad normal, y eso explica todos los síntomas que hemos mencionado. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos actuales de fibromialgia reumática? Presencia de 11 de 18 puntos dolorosos, velocidad de conducción nerviosa con un patrón axonal, dolor generalizado en más de 4 regiones por más de 3 meses, con un índice de dolor difuso mayor a 7 y una escala de severidad de síntomas mayor a 5, entre otras escalas. A y C son correctos. La respuesta correcta es el inciso C. Un dolor generalizado que ocurre en más de 4 a 5 regiones por más de 3 meses, un dolor difuso y escala de severidad de síntomas por arriba de 5. Antes se consideraba los 11 de 18 puntos como los criterios diagnósticos, pero actualmente es el inciso C la respuesta correcta. Los puntos dolorosos eran 11 de 18 puntos de forma bilateral que ocurrían sobre todo en el cuello y en el tronco y tienen una sensibilidad especial de alrededor del 80% por más de 3 meses e hiperalgesia hialurónica difusa. Se usaba un dolorímetro
para medir una presión de 4 kilogramos, que es lo que se tenía que presionar al paciente, y aplicar ese estímulo sobre diferentes puntos dolorosos, como se ven en la imagen, sobre todo a nivel del cuello y del tórax superior. Aquí están desglosados cada uno de estos puntos dolorosos en donde específicamente se realizan. De acuerdo a los criterios actuales, desde el 2010, ¿no? Se han cambiado los criterios, un dolor generalizado de más de 4 regiones por más de 3 meses, un índice de dolor difuso y severidad de síntomas mayor de 5. Esto no excluye que el paciente pueda tener otras enfermedades concomitantes. Las 5 regiones son cada una de las extremidades y la parte axial, es decir, el cuello, la espalda, alta y baja, etc. Aquí están las escalas de severidad que van desde asintomático hasta severo, las escalas de fatiga y de problemas cognitivos y de síntomas previos como cefalea, calambres abdominales y depresión. ¿Qué otro tratamiento puede dar para la fibromialgia? Las opciones son antiinflamatorios, opioides, duloxetina, acupuntura. La respuesta correcta es duloxetina. Se sabe que el dolor neuropático es un dolor que es resistente a antiinflamatorios y opiáceos, porque no hay una inflamación en agudo en ese momento, sino ya hay una alteración en la plasticidad neuronal, de tal manera que no hay evidencia alguna de que los antiinflamatorios funcionen. La acupuntura no es mejor que placebo en diferentes estudios. Hay algunos de electroacupuntura con cierta ayuda. Y de acuerdo a la EULAR y la FDA, los fármacos que se utilizan para el tratamiento de fibromialgia son amitriptilina, duloxetina, milnacipran, pregabalina, gabapentina, ciclobenzaprina y tramadol, que aunque es un opioide, su mecanismo de acción es por bloquear el glutamato, más como un neuromodulador. De acuerdo a la FDA, pregabalina, duloxetina y milnacipran son los fármacos adecuados. En esta diapositiva podemos ver los mecanismos de acción y dosis de los diferentes fármacos que se pueden utilizar. En el caso de la paciente que usamos duloxetina, es un inhibidor de la recaptura de serotonina y norepinefrina que se utiliza en dosis que van desde 20 hasta 120 miligramos al día, aunque la dosis más adecuada van entre 60 y 120 miligramos al día. Como referencia hay este libro que se trata sobre fibromialgia y donde pueden observar los diferentes medicamentos que se pueden dar en fibromialgia, las dosis, efectos adversos y particulares de su uso. En este caso quiero destacar el uso en esta paciente de la duloxetina, la dosis, y mencionar que este medicamento puede dar náusea, mareo, gerostomía y taquicardia, y hay que tener cuidado con síndrome serotoninérgico, sobre todo si combina con otros antidepresivos, y hay que reducir la dosis en insuficiencia renal. Estas son otras opciones de tratamiento y las diferentes dosis que se pueden utilizar, así como efectos adversos y particularidades. La duloxetina, les digo, la mejor dosis va entre 60 a 120 miligramos. Es un inhibidor de recaptura de serotonina, pero que tiene acción sobre múltiples receptores a nivel del sistema nervioso central. Como efectos adversos ya mencionamos los principales, también agregar estreñimiento en algunos casos y rara vez diarrea. Es un medicamento que se absorbe en 6 horas como máximo. Tiene una buena biodisponibilidad, una vida media de 12 horas que se puede usar 1 a 2 veces al día. Se une importantemente a proteínas plasmáticas y se metaboliza de forma hepática, de tal manera que puede tener cierta interacción con algunos otros fármacos, como otros antidepresivos, antiarrítmicos, paroxetina, fluoxetina, fluoxamina, quinolonas y benzodiazepinas. Y tiene una recomendación 1A en el tratamiento del dolor central. En relación a la neuropatía diabética, puede presentarse desde la fase de intolerancia a carbohidratos o resistencia a la insulina, es principalmente desmielinizante, responde a antiinflamatorios, habitualmente es no doloroso. La respuesta correcta es que se puede presentar desde la fase de resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos. Este es un estudio prospectivo donde se menciona que la prevalencia de neuropatía diabética es del 7.5% al inicio y a los 25 años del 45%, pero vean cómo al inicio de la enfermedad ya un porcentaje, aunque menor, de pacientes pueden tener neuropatía. En el estudio europeo de diabetes se menciona que la prevalencia es alrededor del 28% y va relacionado al nivel del control de la hemoglobina glucosilada
además de otros factores de riesgo que favorecen trastornos metabólicos como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos. En México se calcula que hay 14% de pacientes con neuropatía diabética. La mayoría pueden tener este trastorno por el descontrol de la misma. En la encuesta nacional de salud en el 2020 se mencionó una prevalencia del 20 al 24%. Frecuentemente la neuropatía diabética es subdiagnosticada y no es tratada. Y la etiología es multifactorial, donde participan trastornos metabólicos, microvasculares y macrovasculares. Hay una predisposición genética, los precipitantes como los que ya hemos mencionado, cambios inflamatorios y en moléculas locales que producen un daño endotelial sumado al daño que produce de la gluco y lipotoxicidad al endotelio. Además, se va a presentar una malnutrición epigenética con cambio en la expresión de los receptores en el endotelio, dando cambios funcionales en la función del nervio, y esto generalmente va progresando a lo largo del tiempo. La neuropatía diabética tiene 6 tipos de neuropatía. La más común es la neuropatía sensitivo-motora de tipo axonal, que se da en guante y calcetín. Pero hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener neuropatía de fibras delgadas que se manifiesta por dolor. La neuropatía axonal generalmente disminuye la amplitud de la respuesta en la velocidad de conducción nerviosa y puede haber también síndrome de túnel del carpo con cierta frecuencia con atrapamiento del nervio mediano en alguno de estos casos. Es importante mencionar que algunos pacientes tienen neuropatía autonómica subclínica que vale la pena investigar porque si no son pacientes que a lo largo de 5 años pueden tener problemas importantes cardiovasculares. De hecho, nosotros tenemos algunos estudios donde hemos demostrado que en diabetes la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden modificar su variabilidad desde etapas tempranas, inclusive desde la intolerancia a los carbohidratos. De ahí que es importante la valoración del paciente también desde el punto de vista autonómico.